¿Cómo se obtiene la resistencia, la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico en serie? Un circuito eléctrico en serie, recordemos que es un circuito donde sus elementos están conectados de manera continua. Aquí podemos ver la fuente de voltaje de 6 volts que está conectada a una resistencia de 10 ohms, de 5 y de 15. En estos casos, la corriente en un circuito en serie, la corriente es la misma para cada uno de los elementos y procedemos a obtener la resistencia total. Esto es para empezar, para tener unos valores iniciales. La resistencia total no es más que la suma de cada una de las resistencias. La resistencia 1, 2, 3. Sustituyendo los valores serían 10, 5 y 15 ohms. Realizando la suma obtenemos que la resistencia total es de 30 ohms. Ahora, si queremos obtener la corriente, vamos a utilizar la ecuación. La corriente es igual al voltaje sobre resistencia. En este caso la resistencia siendo la R total que ya habíamos obtenido, quedando como la corriente es igual a 6 volts sobre 30 ohms. Esto dando como resultado a la corriente es igual a 0.2 amperes, que es la unidad de medida de corriente. Ahora recordemos que la corriente es igual en cada uno de los elementos y esto es por una característica de los circuitos en serie. Entonces podemos decir que la corriente es igual en la corriente 1, 2 y 3, esto siendo la corriente de cada elemento, y como son iguales todos son de 0.2 amperes. Ahora procedemos a obtener el voltaje. El voltaje se obtiene de la multiplicación de la corriente y la resistencia. El voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Voltaje en la resistencia 3 es igual a corriente 3 por la resistencia 3. Sustituyendo los valores, recordemos que la corriente es igual para todos los elementos, es 0.2 amperes, y multiplicamos respectivamente por cada valor de ohms, que es de la resistencia de cada uno de los elementos. Al realizar la multiplicación obtenemos el voltaje de cada uno de los elementos, que serían en la resistencia 1 son 2 volts, en la resistencia 2 es 1 volt y en la resistencia 3 son 3 volts. Si queremos saber si el resultado está correcto, se hace la suma de voltajes y nos debería de salir exactamente igual o muy similar a la fuente de voltaje, en este caso 6 volts. Y así es como se realizan operaciones básicas en un circuito en serie.